Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con una pregunta que, la verdad, genera bastante curiosidad cuando uno compara Biblias, ¿no? ¿Por qué las católicas tienen más libros que, por ejemplo, las versiones evangélicas como la Reina Valera? Estuvimos revisando varios materiales y, bueno, apuntan a una historia con decisiones teológicas históricas bien importantes. Nuestra misión hoy: tratar de entender el porqué de ese canon de 66 libros que predomina en el protestantismo. Exacto. Y la diferencia fundamental está en un grupo de textos. Se los llama deuterocanónicos. Son 7 libros enteros y además algunas partes extras en Esther y Daniel. Estos están en el canon católico, pero bueno, no en el protestante. Y esta división, digamos, se afianzó sobre todo en el siglo XVI, con la Reforma Protestante. Bien, bien. A ver, vamos a desglosar eso. Martín Lutero, por lo que veo, juega un papel súper central acá. ¿Cómo fue que impactó su traducción de la Biblia al alemán allá por 1534? Entiendo que reorganizó el Antiguo Testamento. Así es, totalmente. Lutero, digamos que siguió el canon hebreo, el Tanaj, y lo que hizo fue mover estos libros deuterocanónicos a un apéndice. Los calificó como apócrifos, o sea, libros que son útiles para leer, sí, pero no al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. ¡Qué interesante! ¿Y qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué criterios usó? Debió ser algo muy meditado. Sí, claro, hubo varios criterios clave, ¿viste? Primero, le dio prioridad al canon hebreo. Él consideraba que la iglesia primitiva había adoptado como por error la Septuaginta, que es esa traducción al griego que sí incluía estos libros. Ajá. Segundo, estaba el principio de la Reforma, sola escritura. ¿Nos recuerda rapidito qué significa eso en este contexto? ¿Sola escritura? Claro. Significa que la escritura, la Biblia, es la única y máxima autoridad, por encima de la tradición de la iglesia, o sea, de lo que se decidió después. Como pasó en el Concilio de Trento en 1546, que sí aceptó formalmente estos libros. Entendido. La Biblia por sobre la tradición. ¿Había alguna otra razón? Sí, también encontró, digamos, coherencia doctrinal, o más bien incoherencias. Identificó pasajes que, para él, chocaban con el Evangelio de la Gracia. El ejemplo clásico es 2 Macabeos 12:45, que parece apoyar la oración por los muertos, el purgatorio, doctrinas que él rechazaba de plano. Claro. Y, por último, cuestionó la autoría y la autoridad misma de estos libros. Fueron escritos entre el 300 a.C. y el 100 después de Cristo, más o menos. Un periodo que la tradición judía considera sin profecía directa. Entonces, para los reformadores, no tenían autoridad apostólica o profética. ¡Wow! O sea que no era solo una cuestión de listas de libros, sino de doctrina y autoridad. Mencionas ejemplos de esas supuestas contradicciones, como lo del purgatorio. ¿Hay otros casos que se suelen citar? Sí, sí, os hay. Por ejemplo, se menciona a veces el libro de Judith, que algunos interpretan como que justifica el engaño si es por una buena causa, digamos. O textos en Eclesiástico, también llamado Sirácida, que podrían sugerir que honrar a los padres ayuda a expiar pecados. Y eso, claro, chocaría con la idea protestante de justificación solo por fe, como dice Efesios 2:8-9. Es interesante que Lutero, en su momento, fue tan crítico que hasta dudó de libros del Nuevo Testamento. Llamó a la carta de Santiago epístola de paja, porque pone mucho énfasis en las obras. Aunque bueno, al final, Santiago y los otros quedaron. Qué fuerte eso de Santiago. Muestra lo a fondo que fue su crítica. Y entonces, ¿cómo se llegó a oficializar, por decirlo así, el canon protestante de 66 libros? Bueno, la influencia de Lutero fue enorme, claro, pero se formalizó más tarde. La Confesión de Fe de Westminster, en 1647, ya establece claramente el canon de 66 libros para muchas iglesias reformadas. Y un paso súper importante fue en 1825. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidió no incluir más los deuterocanónicos en sus Biblias. Y eso marcó la pauta para muchísimas versiones protestantes, incluida la Reina Valera, que es tan conocida en el mundo hispano. Entiendo. ¿Y la Iglesia Católica qué hizo frente a todo esto? Pues reaccionó formalmente. Fue en el Concilio de Trento, como mencionamos, en 1546. Ahí reafirmó, y de manera dogmática, que los deuterocanónicos sí eran parte del canon, inspirados. Se basaron en su uso histórico, decían ellos, desde la iglesia primitiva, en la Septuaginta, en concilios anteriores como Hipona y Cartago.
y fundamentalmente en la autoridad de la propia Iglesia para definir qué es Escritura. Vale, queda clara la historia de la división. Pero vayamos a lo esencial. ¿Esta diferencia en la cantidad de libros afecta las creencias centrales del cristianismo? O sea, ¿cambia algo sobre quién es Jesús o sobre la Trinidad, por ejemplo? Esa es una pregunta clave, y es importante aclararlo. No. Las doctrinas fundamentales, las que comparten católicos y protestantes, como la divinidad de Cristo, piensa en Juan 1.1, el Verbo era Dios, o la naturaleza trinitaria de Dios, como en la fórmula bautismal de Mateo 28.19. Todas esas se basan sólidamente en los libros que sí comparten ambas tradiciones, los protocanónicos. Sacar los deuterocanónicos no altera esas bases. Ok, eso es importante. Entonces, ¿dónde sí se notan las diferencias doctrinales que vienen de esta división de cánones? Bueno, las diferencias aparecen en doctrinas más específicas. Justamente aquellas donde los deuterocanónicos dan un apoyo textual que no se encuentra tan claramente en otros libros, como el purgatorio, la validez de rezar por los difuntos, la intercesión de los santos. El protestantismo rechaza esas doctrinas, en parte porque los textos que las apoyan no los considera inspirados, y también porque argumentan que contradicen otros principios básicos, como la justificación únicamente por la fe, que se basa en textos como Romanos 5.1. Entendido. Entonces, para ir cerrando, la diferencia en el número de libros no es algo menor o arbitrario. Responde a toda una historia, a debates teológicos profundos de la Reforma, con criterios muy específicos sobre qué es y qué no es escritura inspirada. Lutero fue una figura central en eso. Pero es fundamental recordar que el núcleo doctrinal sobre Dios, sobre Cristo, que comparten ambas tradiciones, se mantiene firme en los textos comunes. Exactamente. Los cánones distintos al final reflejan visiones diferentes sobre la autoridad, ¿no? La tiene la Iglesia y su tradición, o solo la Escritura, sola Escritura. Y también sobre cómo actúa la inspiración divina. Y es bueno recordar el contexto de esos libros deuterocanónicos. Surgieron en el judaísmo helenístico, un momento histórico particular. Quizás una reflexión final podría ser esta: cómo esas ideas sobre la autoridad bíblica y la de la Iglesia, que se definieron hace siglos, siguen hoy marcando no solo la teología, sino la práctica religiosa, la forma de interpretar. Explorar esa conexión, creo, podría ser un camino interesante para seguir pensando.